al despertar. Ayúdeme con su nombre, por favor. Doctora Andrea Portalanza. Doctora, ¿cuál es el aporte como empresa privada para esta enfermedad de la hemofilia? Principalmente es empoderarnos y dar esa visibilidad, empatizarnos con el paciente de hemofilia, cambiar la historia del paciente con hemofilia. Si bien es cierto, la hemofilia no es una enfermedad común, es una enfermedad rara porque 1 de cada 10.000 habitantes la sufre y es una enfermedad catastrófica porque afecta la cadena de coagulación. Esto hace que el paciente no pueda coagular su sangre. Esto hace que tenga un difícil manejo y que el paciente con hemofilia o pueda fallecer o pueda tener una discapacidad grave que no le permita tener una insertación a la sociedad. ¿Y qué pasa con esto? Todos tenemos una responsabilidad social con el paciente con hemofilia. Entonces, nosotros estamos aquí para poder empoderar, para poder dar conocimiento y que los médicos, quienes somos los líderes del conocimiento, podamos tener estos espacios colaborativos con el sistema público, sistema privado, en que las guías de práctica clínica y los equipos multidisciplinarios tengan su voz para que el paciente con hemofilia, quien es el centro, siempre ponerlo en el centro, tenga su espacio y poder colaborar con ellos y empatizar en su hemofilia, que tiene un estigma social. Esa es nuestra labor. ¿El Estado está consciente de esta enfermedad? ¿Tiene algún aporte? ¿Han tenido reuniones, mesas de trabajo en este asunto? El Estado tiene un programa de hemofilia. El Estado ha trabajado constantemente y de la mano con la empresa privada, la empresa pública. Siempre habrán puntos de mejora. Tenemos buenas prácticas como en otros países y eso es lo que hacen los otros países, lo que tenemos que trasladar en el nuestro, ¿no? Actualmente tenemos sí un subregistro de la enfermedad en el cual tenemos que seguir trabajando. Existen buenas prácticas como la Federación Mundial de la Hemofilia, en el que tienen guías de práctica clínica, en el que ya nos dicen que si las seguimos tienen un 75% de disminución de discapacidad y es en eso lo que tenemos que trabajar. En toda toma de decisión siempre el paciente tiene que estar primero. En toda toma de decisión es la calidad de vida del paciente la que tiene que liderar. Y las guías de práctica clínica son para eso, para ese perfilamiento de qué paciente tiene que tener ese tratamiento que pueda cambiar su calidad de vida. La calidad de vida del paciente con hemofilia no solamente una afectación hacia el paciente, sino a su núcleo familiar, a una madre que no puede trabajar, a un padre que tiene que dejar de trabajar probablemente para darle contención a su familia, o una familia que se pueda romper. Entonces, hay que verlo como un todo, a un impacto social y de sociedad. A eso iba. ¿El pueblo ecuatoriano está preparado para afrontar esta enfermedad? ¿Cómo irle educando, cómo irle preparando para una posible enfermedad familiar? Primero hay que dar visibilidad de la enfermedad. Empoderarnos todos. ¿Qué es la hemofilia? Lo que les decía al principio, que es una enfermedad catastrófica. ¿Por qué? ¿Cuál es ese impacto social que tiene? El impacto de que ese niño no pueda estudiar, el impacto de que ese niño no pueda tener amigos porque tiene que estar en su casa, porque se cataloga como una enfermedad de papel, porque no puede jugar como cualquier otro niño. Ese adolescente que no pueda tampoco hacer actividades, deporte, etc. Esa mamá que tiene que dejar de trabajar por cuidar a su niño por ir al hospital. Esos son los impactos sociales, esos son los que tenemos que ver como sociedad y dar esa visibilidad, porque ese es un estigma social. Entonces, estamos aquí justamente en este espacio para co-crear. Son mesas de trabajo colaborativas, son esos equipos multidisciplinarios que no solamente es el médico hematólogo que lo ve o el médico pediatra, es el médico fisioterapista, es el médico odontólogo, es el psicólogo, es el médico traumatólogo. Son los equipos multidisciplinarios. Esos son los espacios colaborativos los que los tenemos que encontrar para poder visibilizar. Es el diagnóstico temprano, es capacitar a las zonas rurales, a que puedan derivar de manera temprana a ese niño a un centro especializado. Y nosotros como empresa privada, por supuesto, educar. Mientras más eduquemos, mientras más empoderemos a los pacientes, mientras más empoderemos también a la sociedad, ese estigma bajará. Y ese paciente reduce el 30-40% de tener una discapacidad. Diagnóstico temprano, acceso a tratamiento temprano y conocimiento, capacitación, empoderamiento. Los signos y síntomas son tempranos. Puede tener un hematoma sin causa aparente, puede tener un sangrado sin causa aparente en la nariz, en la conjuntiva, en la orina, etc.
o pueden ser sangrados que no los puedo ver, como sangrados encefálicos, ¿ya? O internos, que yo no los puedo ver. Ahí está el conocimiento y el empoderamiento también del médico, especialmente en las zonas rurales, en que yo pueda detectar y tener la hemofilia presente para poder derivar de manera temprana. Ese es el empoderamiento y esa es la educación. Al despertar.